Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Como ministerio de oración te damos la bienvenida, Sergio Huerta, Yolanda Huerta, agradecidos al Señor por la familia, el matrimonio, que es sagrado para el Señor. Estamos deseando de todo corazón que en tu hogar esté ese cerco protector de una cobertura para tus amados. Recordemos que están expuestos al peligro y a la tentación. Para eso llevamos el culto familiar, para elevar una oración en familia, en hogar, y pedir su dirección y su sabiduría al Señor para llevar hogares adecuados a la palabra de Dios. Bienvenidos sean. Estamos en este día llevando el culto familiar y queremos consagrar este tiempo de familia a la presencia del Espíritu Santo. En el hogar hay adversidad, hay división, hay guerra espiritual y pedimos humildemente que Dios dé gracia en la sabiduría para los padres, sabiduría para los hijos, para que todos vivamos en armonía. Y para eso tenemos que pedir en oración la presencia del Señor, para que Dios nos dirija y nos guíe cómo llevar una familia. Sergio, ¿qué tan importante es el culto familiar para este tiempo en los cuales todos queremos una protección divina? Y vamos a consagrar a la presencia del Espíritu Santo lo que en este día Dios nos va a hablar como matrimonio, para que todo lo que se eleve en familia estemos oyendo la voz de Dios y lo busquemos con temor y temblor. Vamos a hacer la oración en este momento, a pedir al Señor su dirección. Padre Celestial, de rodillas humildemente nos postramos ante tu presencia, reconociendo el pecado, la falta que hemos cometido. Rogamos ante todo, Hijo de Dios, que no traigas a memoria la falta que hemos cometido, que nos des la oportunidad, Señor, de enderezar nuestros caminos. Perdónanos, Señor Jesucristo, porque en el hogar hay lágrimas, hay dolor y hay tristeza. Y ese no fue tu plan divino al formar el matrimonio. Tú deseabas, Señor, matrimonios y hogares felices. Y lo que vivimos es dolor y tristeza. Perdónanos, Señor, porque hemos sido rebeldes y no hemos hecho tu voluntad. Te rogamos, amado Dios, que nos perdones y que des gracias, Señor, en la sabiduría divina. Oramos, Señor mío, por una protección. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestro matrimonio y te rogamos, Señor mío, que no mires la falta y no la traigas a memoria. Da gracias, Señor mío, para que como padres tengamos la sabiduría divina y podamos dar el consejo preciso. Ayúdanos, Señor, por favor. Pon una protección en nuestros hijos, en nuestros nietos. Están expuestos, Señor mío, al peligro. Están expuestos a caer en redes de tentación. Y rogamos, amado Dios, que toque sus vidas. Hacemos súplica, Señor, por este tema que se llevará en este día en la familia. Y te pido humildemente, Señor mío, una protección de lo alto. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Quisiéramos poner la base del ministerio de la oración, la palabra de Dios que está en el libro de Proverbios 10, 12. Y aquí nos habla el Señor, hermano, de lo que en este día Dios nos va a hablar. La reflexión es: el odio, un mal que destruye. ¿Cuántas veces en el hogar se respira un ambiente, hermano, un ambiente pesado? Y aquí en el libro de Proverbios 10, versículo 12, dice: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Estamos llevando en este día, hermanos, la familia. El odio es lo opuesto al amor. Cuando hay amor, hermanos, esa paz viene de lo alto y es una paz que sobrepasa el entendimiento. Pero cuando hay odio, hermano, se siente un ambiente que enferma, un ambiente que carcome los huesos. Y pidamos en este día que la gracia de su Santo Espíritu nos dé el entendimiento y la sabiduría que necesitamos. Por lo que se va a llevar, Dios nos va a hablar. ¿Cuántos resentimientos, hermano, y cuánto rencor se guarda en el hogar? Más en familia, más en matrimonios.
cuando uno a otro falla y causa dolor y odio en aquel hermano con el cual se vive. Y qué dolor, hermanos, porque esas semillas de amargura caen en los miembros de nuestra casa. Pidamos en este día que la gracia de su Espíritu Santo nos hable a través de la reflexión. Se llama el odio, un mal que destruye. Sergio, la palabra de Dios nos habla en el libro de Proverbios 10:12. Anota la cita bíblica, hermano, comprueba que lo que se lleva en este día, Dios lo habló. Entre menos palabras que nosotros digamos, sea la palabra de Dios la que nos hable y la que dé la convicción en tu corazón. El tema, el odio, mal que destruye. Así es. El odio, hermanos, es un sentimiento. Es un sentimiento que lentamente y poco a poco nos va destruyendo desde adentro. Algunas veces no reconocemos el odio, hermanos, pero sin en cambio lo manifestamos. Cuando usted rechaza a alguien, lo está odiando. Cuando usted desprecia a alguien, lo está odiando. Cuando usted abomina o reprueba a alguien, lo está odiando. Es por ello que muchas veces, hermanos, tenemos ese sentimiento que es un estado de ánimo que nos lleva, hermanos, a rechazar, a aborrecer, a reprobar aquello que no nos conviene o aquello en el cual tomamos un mal juicio. En algunas ocasiones, hermanos, nosotros tenemos cierto rechazo o desprecio por alguien más sin haberlo tratado, sin haberlo conocido, porque nos dejamos llevar por lo que vemos o por lo que oímos. Y ahí es donde ese sentimiento de rechazo o de odio se va generando en nuestro corazón y aún sin conocer a los demás, los estamos odiando. Por eso decíamos que el sentimiento del odio, hermanos, es como un veneno que nos enferma desde adentro. Y esto, hermanos, produce amargura. Produce amargura, hermanos, que corroe nuestro corazón y nuestra mente. El odiar a alguien, hermanos, por lo general, va acompañado de actitudes y de acciones relacionadas con la ira y con el enojo y con algunas otras manifestaciones. ¿Y esto qué producen? Esto producen, hermano, una confrontación con uno mismo, pero también un espíritu agresivo contra los demás. ¿Por qué? Porque hay odio. Por eso leíamos cómo aquí la palabra de Dios, hermanos, nos dice qué es el odio, pero también nos dice cuál es la contraparte del odio. Leíamos aquí en el libro de Proverbios, capítulo 10 y el versículo número 12, cómo la Escritura, hermanos, nos dice lo que el odio hace en nuestro interior. El odio despierta rencillas. Es decir, el odio se manifiesta de varias maneras. A través de un espíritu de venganza, a través de un espíritu de rechazo, a través de un espíritu de amargura, de diferentes maneras. Por eso la Escritura lo presenta con que el odio despierta rencillas, es decir, problemas. Pero el amor cubrirá todas las faltas. Y ahí está la contraparte. En un corazón que odia, hermanos, no puede existir el amor. Y si nosotros somos cristianos y decimos amar a Dios, no tenemos por qué, hermanos, tener odio en nuestro corazón hacia los demás. Por eso el odio, hermanos, siempre nos va a conducir a una vida de amargura. Tenemos que superarlo. Y eso es lo que la Biblia nos va a hablar en esta ocasión.
Aquí en el libro de 1 de San Juan, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, aquí el apóstol, hermanos, nos da una definición de cuál es la condición de aquel que tiene odio en su corazón. 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10, la escritura dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, la palabra aborrecer es un sinónimo de odiar. 1 de Juan capítulo 2, versículos 9 y 10. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. ¿Y por qué dice que está todavía en tinieblas? Porque aquel que se dice ser creyente, aquel que se dice amar a Dios, pero alberga un espíritu de odio en su corazón, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Aun y cuando, hermano, nosotros seamos lastimados por alguna circunstancia, no debemos de permitir que el odio se genere en nuestro corazón. Porque si es así, hermanos, todavía estamos en tinieblas. Y si el amor de Dios permanece en nuestro corazón, el amor de Dios, hermano, nos hace que estemos en la luz. Y el mismo apóstol lo dice aquí en el versículo número 11, 1 Juan capítulo 2, versículo 11. Porque el que aborrece a su hermano o el que odia a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que odia, hermanos, no sabe a dónde va, porque al rechazar la luz de la verdad, pierde la facultad de ver. Por eso dice, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El aborrecer, el odiar a alguien más, hermano, no nos permite tener esa luz que Cristo viene a darnos en nuestro corazón. Y ahí es donde nosotros, hermanos, empezamos a generar amarguras y empezamos a manifestar otro tipo de rencores hacia los demás. Por eso es que la palabra de Dios dice que el que odia a su hermano está en tinieblas. El ciego, hermanos, vive en tinieblas porque es ciego. Aquí en el versículo 11 lo dice, 1 Juan 2:11. Y ahí nos da esta ilustración, porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas, es decir, es un ciego espiritual y anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque no sabe a dónde va. Porque las tinieblas han cegado sus ojos. Se da cuenta qué es lo que hace el odio en nuestro corazón, nos ciega, pero no se está refiriendo a nuestra vista, sino se está refiriendo a nuestra área espiritual. Por eso, cuando albergamos el odio en nuestro corazón y no lo hemos sabido superar, somos ciegos espirituales. Y ahí es donde se generan otro tipo de manifestaciones que a Dios no le agradan, como la venganza, como el rencor, como el celo y otro tipo de cosas. Aquí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2 y el versículo 14, la escritura dice, el sabio tiene sus ojos en la cabeza. O sea, todos tenemos los ojos en nuestra cabeza, pero se está refiriendo al área espiritual. El sabio, es decir, el que sabe, tiene el conocimiento de Dios en su cabeza. Y ese conocimiento de Dios lo hacen ver, discernir y entender lo que es el odio y lo que es el amor de Dios. Y luego dice, mas el necio anda en tinieblas. ¿Por qué? Porque no ve. Posiblemente tenga el conocimiento de Dios, pero no ve, no entiende y se deja arrastrar
por ese tipo de sentimientos negativos. Por eso dice, el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Es decir, todos llegaremos, hermanos, a dar cuentas de nuestras actitudes. Y a eso se está refiriendo la Escritura, que el que albergó un espíritu de odio, de rencor y de mala conducta hacia Dios, va a pagar por su mala conducta. Y aquel que la superó va a ser justificado. Pero tenemos, hermanos, que definirnos. O amamos a Dios y amamos a nuestros enemigos, o albergamos un espíritu de odio y de rencor hacia aquellos que aunque nos hayan hecho el mal, la Escritura nos dice que los debemos de amar. Aquí en 1 San Juan, capítulo 3, versículo 15, la Escritura lo dice muy claro. 1 San Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Es decir, todo aquel que odia a su hermano es homicida. El homicida, hermanos, es aquel que quita la vida a otro. Pero aquí usa estas palabras que son muy fuertes y muy duras en el área espiritual. Todo aquel que odia a su hermano, espiritualmente, hermanos, es como si lo estuviera matando. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. O sea que el sentimiento del odio, hermanos, a nosotros mismos nos afecta. Por eso debemos de seguir la recomendación bíblica, de amar en lugar de odiar, de perdonar en lugar de condenar o en lugar de tomar venganza. El sentimiento del odio, hermanos, genera muchos males que van en nuestra contra. Y esto, hermanos, son estorbos que nosotros mismos vamos permitiendo que sobrevengan a nuestra vida, y todo por no tener un espíritu perdonador. Aquí nos podemos dar cuenta, hermanos, que podemos desechar ese sentimiento del odio si sabemos perdonar, si conocemos el amor de Dios, si lo manifestamos y si tenemos por compasión por aquel que nos ha ofendido. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El mismo Señor Jesucristo nos pone un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros debemos de tomar los principios divinos y ponerlos por obra en nuestra vida. Y vamos a ver un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos de cómo deben de actuar y de tener un dominio propio, dominando sus propios sentimientos. Aquí en el libro de San Mateo, en el capítulo 5, y el versículo 18, la Escritura dice, pero yo os digo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Este es un principio, hermanos, que se aplica también para aquel que alberga un espíritu de odio en su corazón. Por eso la Biblia lo llama homicida, lo que leíamos, porque alberga ese espíritu que es contrario en contra de Dios. Porque aun y cuando no consume el acto, como la Escritura lo dice, aun y cuando no adultere, como pone este ejemplo nuestro Señor, ya adulteró en su corazón, ya adulteró en su mente. Por eso leíamos, hermanos, que la misma Biblia nos dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, aun y cuando no consuma el acto, en su corazón se hace un homicida en contra de su prójimo. Así como el que adultera
el que desea, hermanos, la mujer de su prójimo, aunque no consume el acto, tan solo con el tener el deseo en su corazón y en su mente, ya adulteró. Y es lo mismo que nos presenta el ejemplo del homicida. Por eso la palabra de Dios, hermanos, nos abre el entendimiento, nos conduce, nos lleva a no albergar ese tipo de sentimientos negativos, hablando del odio. Por lo tanto, no se puede amar a Dios, hermanos, si tenemos un espíritu de odio en nuestro corazón. Y volvemos a repetir, cuando usted rechaza a alguien, lo está odiando. Cuando usted aborrece a alguien, lo está odiando. ¿Por qué? Porque el odio es lo que hace en nuestro corazón. O sea, que llámele como lo llame. El odio, hermanos, es un sentimiento que está en contra del amor de Dios. Primero de San Juan, capítulo 4, versículo 19, la Escritura nos habla del amor de Dios. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Si no amamos a Dios, hermanos, no podemos amar a los demás. Si hay odio en nuestro corazón, no podemos amar a los demás. Por eso estamos leyendo, hermanos, lo que la palabra de Dios dice. Y por este motivo la palabra de Dios dice que nadie puede albergar un espíritu de odio, de rencor, de venganza, de rechazo y decir que ama a Dios. Por eso la misma palabra de Dios nos ubica para no permitir al adversario que a través de su mentira alberguemos dos tipos de conductas en nuestro propio corazón. ¿Se ha dado usted cuenta, hermanos, que hay personas que sin conocerlas, nada más por la forma de verlas o por lo que nos han dicho, ya las odiamos o ya las rechazamos, cuando ni siquiera hemos tenido contacto con ellas? Nos formamos un juicio de lo que nos han dicho o de lo que hemos visto. Pero cuando las empezamos a tratar, nos damos cuenta que todo ese rechazo que teníamos en contra de ellas estaba mal fundamentado. Por esto nunca debemos de tomar juicio de alguien, hermano, por lo que nos dicen o por lo que vemos, sino que debemos de tratar a las personas para ver qué llevan en su corazón. Y ese es el amor de Dios. Jesús nunca rechazó, hermanos, al pobre, nunca rechazó al afligido, nunca rechazó al pecador. Jesucristo amó a todos y por todos murió. Nunca albergó un espíritu de odio, de rechazo, de rencor, sino que Él atraía con su amor, hermanos, a los más necesitados. Y todos estamos necesitados del amor de Dios. Por eso no debemos de admitir el odio en nuestro corazón, hermanos, porque si amamos a Dios, hermanos, debemos de sobreponer ese tipo de sentimientos negativos con el amor de Dios. Aquí en Mateo capítulo 5, versículo 44, la Biblia dice, pero yo os digo, y aquí nos da un mandato, o sea, no nos da a escoger, nos da una sugerencia, pero va por implícito un mandato. Amad a vuestros enemigos. O sea que no hay pretexto, hermanos. O sea, muchos se sienten lastimados, muchos se sienten con el deseo de no perdonar por el daño que han sufrido. Y ahí es donde se alberga un sentimiento de odio, de rencor, de venganza, de ira, de celo y demás, y de amargura. Pero sin en cambio la Escritura nos dice que para no albergar ese espíritu de odio en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que la Biblia dice.
amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Cuán difícil para un hombre común o cuán difícil para un cristiano que no está comprometido, hermanos, es obedecer lo que la palabra de Dios nos dice. Si obedeciéramos este mandato, hermanos, viviríamos en un mundo muy diferente, lleno de guerras, de violencia, de rechazo, de muchas adversidades para el propio hombre. Si tan solo obedeciéramos lo que la palabra de Dios dice. El Señor manda a amar. ¿A quién? A nuestros enemigos, a los que nos odian. El Señor nos manda, hermanos, a hacer el bien. El Señor nos manda, hermanos, a bendecir a los que nos maldicen. El Señor nos manda a orar por los que nos ultrajan y persiguen. Así, de esta manera, hermanos, podemos nosotros superar ese sentimiento de odio que se puede generar en nuestro corazón porque hemos sido afectados. ¿Cuánta gente, hermanos, viene viviendo con las cargas del pasado? Con las lastimaduras o los rechazos o las decepciones que posiblemente, hermanos, sigan doliendo, que cuesten trabajo superarlas, pero que si no damos el primer paso, hermanos, va a ser muy difícil que esas raíces de amargura que tenemos sean superadas. Tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que poner atención a lo que la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Aquí en el libro de Levíticos, en el capítulo 19 y el versículo 17, la Escritura dice, no aborrecerás. Y se da cuenta cómo también es un mandato a tu hermano en tu corazón. Nuestro Señor Jesús, hermanos, lo ministraba a sus discípulos. Pero Jehová, hermanos, desde el Antiguo Testamento también había manifestado este mandamiento, porque no podemos amar y odiar a la misma vez. Por eso la Escritura dice, no aborrecerás, es decir, no odiarás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, es decir, tendrás que arreglar la situación por la cual hay discusión para que no participes de su pecado. Tampoco podemos ser indiferentes, que cuando se suscita una situación donde haya un rechazo o haya una división, haya una separación, haya algo que nos lastimó, lo tenemos que arreglar con palabras. Por eso dice, razonarás, porque somos seres racionales. No dice pelearás, no dice contenderás, dice razonar. Tenemos que arreglar las cosas en su momento para no albergar un sentimiento de odio en el futuro. Por eso que no debemos de dejar pasar las cosas y a ver qué sucede o a ver cómo se arreglan. Tenemos la capacidad, hermanos, porque nos va a beneficiar el arreglar las cosas en su momento. Y cuando digo arreglar las cosas me estoy refiriendo a todas aquellas situaciones que tal vez lastimen, pero que se tienen que arreglar. Y si no se arreglan, hermanos, nos hacemos parte del problema, porque la Escritura lo dice, para que no participes de su pecado. Y allí es donde estamos nosotros a cuentas con Dios, porque no vamos a permitir que ese sentimiento de odio, de venganza, de rencor, se genere en nuestro corazón. Por eso tenemos que atender lo que la palabra de Dios dice. El que odia, hermanos, a sí mismo se está dañando,
Por eso la Escritura nos dice que no, que debemos de arreglar las cosas y no las debemos de dejar. Porque esto va en contra de nosotros. Esta actitud, hermanos, de dejar las cosas, a ver qué sucede o a ver cómo se arreglan o a ver qué pasa, es una actitud negligente. Es una actitud donde nosotros no ponemos de nuestra parte para arreglar las cosas de una manera cristiana, aun y cuando haya un problema grande. Nosotros debemos de actuar, hermanos, con el amor de Dios. Y la palabra de Dios nos ministra de cómo hacerlo. Aquí en Mateo capítulo 18, versículo 15, la Escritura nos dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Es decir, arregla las cosas. Estando tú y él solos, si te oyere, has ganado a tu hermano. Así es como se deben de arreglar las cosas. Así es como nosotros no permitimos que se genere en nuestro corazón un espíritu de odio, arreglando las cosas en su momento preciso. Por eso la misma Biblia, hermano, nos anima a superar ese sentimiento que posiblemente algunos tengan dentro del mismo cristianismo. No han sabido perdonar, viven con una amargura en su corazón, viven agobiados, hermanos, por las consecuencias de no tener un corazón perdonador. Tal vez, hermanos, el amor de Dios no se ha manifestado en su vida, porque la misma palabra, y lo hemos leído, lo dice, que si no tenemos el amor de Dios en nuestro corazón, entonces ahí es donde puede venir, hermanos, un sentimiento de odio. Porque en un corazón, hermano, no puede haber amor y no puede haber odio. O hay lo uno o hay lo otro. Por eso, hermanos, en esta oportunidad estamos tratando este tema. El odio, hermanos, es un mal que destruye. Estamos llevando la familia. Estamos hablando, hermanos, de la unión que da el amor cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. ¿Cuántas familias, hermano, cuántos matrimonios viven por años con una amargura, con un resentimiento, ya sea por la infidelidad de alguno de ellos? Y no sabemos perdonar. El perdón que Cristo ofrece, hermanos, es reconciliarnos, es sanar heridas, es que nos veamos como Él nos ve. Y muchas veces, hermanos, el rencor y el odio destruye, hermanos, y es un veneno que destruye desde adentro de tu corazón. Y lo peor, hermanos, que esa amargura le estamos regando en nuestro hogar. O hay padres que no saben perdonar a un hijo cuando falló, cuando cayó en un pecado. Y nos sentimos jueces, señalándolos, en vez de saber perdonar. Sin embargo, no lo hacemos. Y son familias que viven, hermanos, con amarguras, divididos. Y es el plan del enemigo. El hogar, hermanos, Dios lo instituyó desde el mismo jardín del Edén. Bendijo, hermano, el matrimonio. El enemigo desea destruirte a través de rencores, de división. El odio, hermanos, es opuesto al amor. Si estamos viviendo, hermanos, esa situación con nuestros hijos o posiblemente con tu compañero, con tu esposo o esposo con tu esposa, ve a la fuente de reconciliación. Ve a esa fuente de amor que da Jesucristo. Habla con Él. Y no porque necesite el Señor saber un reporte, porque Él todo lo ve, todo lo sabe. Conoce tus pensamientos y las intenciones que hay en ti. Habla con Él. Pon tu familia
pon a tu esposa. Si has estado herido por años y no sabes perdonar y estás lleno de odio, de rencor, eso está carcomiendo tus huesos, está haciendo un ambiente hostil en tu hogar. O mujer, que sigues pensando en esa traición de ese compañero. Muchas veces en la oración, hermanos, pedimos, Señor, ayúdame, bendíceme, pero hay falta de perdón. Y para que nosotros tengamos la bendición de Dios, tenemos que pedir perdón. Eso lo dice la oración del Padre Nuestro. El Señor perdona, pero si tú perdonas primero. Y cuando perdonamos sentimos ese bálsamo de libertad que da Dios en tu hogar. Tenemos que pedir perdón a Dios y también, si faltaste hombre, faltaste mujer a tu esposa, a tu esposo, debes de ir con él y decirle perdóname, porque te lastimé y por eso estamos viviendo una vida de dolor, no de unidad. Pero debemos de pedir perdón. Porque dices, ya oré, yo ya pedí perdón a Dios, pero no le has pedido perdón a tu compañera o a tu compañero. Hay palabras, hermanos, que son peor que cuchillos. Hay palabras que son peor que golpes, llenas de odio, llenas de venganza. Y es el plan de Dios romper la casa. Reconciliémonos, hermanos. Estamos viviendo, hermanos, tiempos finales. La milla está por cerrarse y Dios está a las puertas. Pidamos en este día que la gracia de su Santo Espíritu se derrame en esta oración de arrepentimiento y de dolor y pidamos ayuda divina, hermanos, al Señor. No vayamos a abrazos humanos, vayamos a abrazos divinos. Tan solo, hermano, doblar tu rodilla y hablar con tu Creador, ahí estará la respuesta de una oración. Ahí está el Consolador. Pidamos en este día, hermanos, porque lo que se está llevando en este día está ahorita, hermano, manifestándose en familias. El odio, un mal que destruye. Cada día destruimos hogares por falta de amor y de perdón, porque estamos llenas de rencor. Examinémonos y pidamos a Dios que nos dé gracia en bendecir el matrimonio y la familia cuando hay un corazón sincero. Cuando hay un corazón fingido, ni los ángeles anotan tu oración. Pero cuando hay sinceridad y dolor, es porque te duele haber ofendido a Dios y haber ofendido tu hogar. Pidamos en este día la bendición de Dios a través de lo que se lleva en la familia, hermanos, que es el tema, el odio, un mal que destruye. Pon un cerco protector. Varón, ora por tu esposa, por tus hijos. Mujer, ora por tu esposo, por tus hijos. Y pidamos la unidad y la bendición de Dios en este día, que se está llevando, hermanos, el culto familiar. Y que digamos, como el libro de Josué, mi casa y yo servimos al Señor. Que ahí está la bendición de Dios. Por eso estamos llevando en este día, hermanos, el tema que se da a través de Proverbios 10:12. Ahí Dios nos habla y a Dios nos da, hermanos, dirección para llevar una vida de paz y de armonía. Así es. Amén. Cuán difícil, hermanos, es nuestra capacidad como seres morales, como seres humanos. No podemos hacer las cosas, hermanos, sin la ayuda de Dios. Amén. Para comprender lo que la palabra de Dios nos dice, qué tenemos que hacer. En algunas ocasiones nos cuesta trabajo poder entenderlas, poder discernirlas y ponerlas por obra, porque luchamos contra nosotros mismos. Hemos leído cómo la palabra de Dios, hermano, nos dice que debemos de amar a nuestros enemigos, que debemos de bendecir a los que nos maldicen, que debemos de hacer bien a los que nos odian y que debemos de orar para los que nos ultrajan. Qué difícil, hermanos, para aquel que no está comprometido con las cosas de Dios, poder obedecer lo que la palabra de Dios dice.
Muchos se quieren justificar porque han sido tan lastimados, tan rechazados, tan afectados por alguna circunstancia en su vida que vienen cargando con esas circunstancias del pasado hasta el presente. Y aun y cuando se digan ser amantes y seguidores de Dios, traen ese sentimiento que no han sabido superar en su corazón. Por eso la misma Biblia, hermano, nos dice lo que tenemos que hacer para no albergar un sentido de odio, de venganza en nuestro corazón. La palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando nuestros mismos amigos, a los que consideramos nuestros amigos, a los que hemos abierto nuestro corazón y hemos depositado la confianza de nuestra propia vida, nos traicionan? Aquí en el libro de Job, en el capítulo 19 y el versículo 19, la palabra de Dios dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron. Está diciendo todos mis íntimos amigos. ¿Y quién eran sus íntimos amigos? Aquellos que estaban cerca de él, aquellos en el que él confiaba, aquellos en el que dependía por alguna circunstancia. Llegó un momento que sus íntimos amigos lo aborrecieron. ¿Cuántos matrimonios, hermanos, por lo que comentábamos hace un rato, se destruyen? Por eso, por la infidelidad. Porque aun y cuando usted ha depositado y ha hecho un pacto delante de Dios de fidelidad, cuando se une a su pareja para toda la vida, por un acto de infidelidad, hermanos, se puede romper ese matrimonio. Y en aquel que usted amaba y depositaba su confianza y su vida, lo despreció a tal manera que su más íntimo amigo se volvió su más ferviente enemigo. Y es lo que le pasaba a Job. Dice: y los que yo amaba se volvieron contra de mí. Es difícil pasar por esa situación, pero más difícil es superarla si lo hacemos a nuestra manera. Pero si atendemos lo que la palabra de Dios nos dice, va a ser mucho más fácil, hermanos, que depositemos esas cargas en las manos de nuestro Dios y nos liberemos de todas esas raíces de amargura, de odio, de rencor y de venganza, que lo único que hacen, si no las superamos, nos destruyen a nosotros mismos. El salmista también lo manifestaba. Aquí en el Salmo 55, versículos 12 y 13, la Biblia lo dice: porque no me enfrentó un enemigo, lo cual habría yo soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. El salmista está expresando, hermanos, que su enemigo estaba identificado, que el que lo aborrecía, él sabía quién era. Pero sin en cambio ellos, hermanos, no lo traicionaron como el que permanecía junto a él. La traición vino, hermanos, de su más íntimo amigo. Y eso es lo que hablamos del matrimonio. Y ahí lo tenemos, hermanos, que volver a insistir. Porque ese es un mal, hermanos, que el adversario se ha encargado de dividir lo que Dios unió. Porque lo hizo desde el jardín del Edén. Dios hizo la familia santa, pura, consagrada,
Y es un mandato de Dios. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Para cuándo? Para toda la vida. Y el adversario sabía de ese mandato de Dios. El adversario sabía que Dios había hecho la familia y fue lo primero que hizo después de la creación. Hizo a Adán y a Eva y les dijo: fructificad y multiplicaos. Los unió, hermanos, y los consagró. Y el adversario sabe que se divide el matrimonio, va a dividir la familia. Y por lo tanto la familia va a dividir la iglesia. Y por lo tanto va a venir una división en la humanidad. Por eso el adversario ataca a la familia. Por eso hay mucha infidelidad en el mundo. Porque no hay un compromiso, hermanos, del hombre por obedecer a Dios. Y de ahí viene la división y sentimientos de odio. Y aquí el salmista así lo manifestaba. Cuando usted tiene un enemigo declarado, sabe usted cómo enfrentarlo. Pero no no para pelear, sino por lo que hemos leído. Amad a vuestros enemigos en el amor de Dios. Por lo tanto, hermanos, no le abrimos nuestro corazón. Aquel que a usted lo aborrece no va y le cuenta sus cosas íntimas. ¿Por qué? Porque lo odia a usted. Pero sin en cambio lo tenemos que atraer a las cosas de Dios. ¿Cómo? Con amor. Por eso dice: amad a vuestros enemigos. ¿Cuesta trabajo? Sí, cuesta trabajo. Hay que hacerlo, sí, porque es un mandato de Dios. Entonces, yo no puedo decir me cuesta trabajo, porque entonces no amo a Dios. Y si amo a Dios, aunque me cueste trabajo, lo tengo que superar. Por eso la Escritura, hermanos, nos dice que debemos de amar a los que nos aborrecen. Vamos a ver un caso bíblico donde la misma Escritura nos pone un ejemplo que tal vez, hermanos, sea un ejemplo muy crudo, muy duro, pero está escrito. Y si Dios permitió que se escribiera, es para que aprendamos una enseñanza. Vamos a ver el caso de Amós. Amós era uno de los hijos del rey David, que en él, hermanos, a base de engaños, abusó de su propia hermana. ¿Y qué es lo que pasó? Es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice? Y de ahí podemos sacar ejemplos. Según de Samuel, capítulo 13, versículos 14 y 15, la Escritura dice: mas él no quiso oír. ¿Quién? Amós. Sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Es decir, Amós abusó de su propia hermana. La hermana no quería, se resistía, porque ofendía a Dios, porque ofendía a su padre y porque no era lícito. Sin en cambio, Amós, hermanos, la forzó, o sea, a fuerza lo hizo, se acostó con ella. Luego la aborreció Amón con tan grande aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado, y le dijo a Amón: levántate y vete. En esta historia, hermanos, no vamos a ver todo el contexto, pero nos podemos dar cuenta cómo el amor fue superado por el odio, fue superado por el aborrecimiento. Amós satisfizo sus instintos animales porque no pensó el daño que estaba haciendo y abusó de su fuerza, y una vez que consumó el acto, hermanos, la abandonó y se fue. Podemos ver en la actualidad, hermanos, cuántas mujeres han sido abusadas
Todos los días, hermanos, lamentablemente escuchamos eso. Violaciones, abuso de fuerza, maltratos, mujeres abandonadas. Y no solamente, hermanos, estamos hablando de mujeres maduras, lamentablemente hasta de niños o de niñas. Todo eso, hermanos, es bíblico y todo eso tiene un origen y es la satisfacción de las concupiscencias del mismo hombre que vienen a crear en su propio corazón un odio hacia los demás. Y una expresión de ese odio y de aborrecer a los demás es este tipo de pecados. Estamos viviendo, hermanos, lo mismo que pasó siglos atrás en el presente. Y tal vez, hermanos, sea de una manera peor cada día que vivimos. Por eso la misma Escritura, hermanos, nos mostró qué es lo que no tenemos que hacer y cómo lo tenemos que superar. Aquí en el Salmo 37, el versículo número 8, la Escritura dice, deja la ira y desecha el enojo. Y esta es una solución, hermanos, para superar el odio. No te existes de manera alguna a hacer lo malo. Debemos de tener dominio propio. En el Salmo 73, versículo 3, la Escritura dice, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. El odio, hermanos, acarrea otro tipo de males. Y entre ellos está la envidia, la arrogancia, la soberbia y el desear lo que no tenemos. Pero estas no son justificaciones para que actúe de una manera contraria. Por eso, hermanos, Dios nos invita a conducirnos de una manera adecuada, agradando a Dios. Filipenses capítulo 2, versículo número 3, la Escritura lo dice. Nada hagáis por contienda. Y estas son recomendaciones, hermanos, para superar ese espíritu de odio, si es que existe. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. En un corazón que ama a Dios, hermanos, hay humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Aquí se destaca ese espíritu de humildad, que es uno de los rasgos característicos sobresalientes en el cristiano. Y a medida, hermanos, que crecemos en la humildad, desechamos toda envidia y odio hacia los demás. Así es como podemos superar ese espíritu de rencor, de aborrecimiento o de odio hacia los demás. Amén. Mateo capítulo 11, versículo 29, la Escritura nos dice, 11:29, Mateo 11:29, la Escritura dice, llevad mi yugo, dice Jesús, sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El ser manso, hermanos, no significa ser débil. El ser manso significa, hermanos, comportarse con bondad y gentileza hacia los demás. La humildad, hermanos, es reconocer nuestras debilidades, pero también nuestras virtudes. Y al procurar estas virtudes, desechamos todo sentimiento contrario. Y por último, hermanos, la palabra de Dios también nos exhorta y nos promete a superar esos sentimientos contrarios a la voluntad de Dios, como el odio que estamos en esta vez reflexionando, con sus mismas promesas. Aquí en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, y el versículo número 9, nos da esta recomendación: no nos cansemos
pues de hacer el bien. No te canses de perdonar. No te canses de amar a tu enemigo. No te canses de hacer el bien al quien te aborrece. Por eso la Escritura lo dice. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo vamos a llegar si no desmayamos. Amén. Cuando nosotros sembramos amor, cosechamos amor. Cuando nosotros cosechamos odio, vamos a cosechar odio. Es una ley de Dios. Por eso, hermanos, que la invitación es para que en este día tú tomes una decisión de superar esos sentimientos contrarios a Dios que ha sembrado el enemigo, como el espíritu del odio, o permanecer en el amor de Dios. Y así te vas a fortalecer en tu fe mediante el conocimiento de la palabra por lo que hemos leído. Y debemos de proponernos, hermanos, con la ayuda de Dios, superar y vencer todo defecto de carácter como el odio. Amén. El odio, hermanos, es un mal que destruye. Dios nos ha hablado en este tiempo. Vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que dé el anhelo, hermano, y la confirmación de su palabra en tu corazón y en mi corazón, y que como padres sepamos perdonar y vivamos una vida de amor con nuestra familia. Padre amoroso, humildemente nos acercamos ante tu presencia, reconociendo, Señor mío, que necesitamos esa venda y esa medicina que la da tu palabra, a través de un corazón herido y un corazón lleno de rencor. Rogamos humildemente, Hijo de Dios, por aquel que se humilló a ti y reconoce, Señor mío, que ha fallado. Te pido humildemente que nos des gracias, Señor mío, para que en nuestra vida, Señor mío, el amor tuyo esté en cada uno de nosotros y que ese perfecto amor eche fuera, Señor mío, aquello que está, Señor, dividiendo. Te pido humildemente tu bendición para los hogares, las familias, especialmente cuando hay división y hay odio. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a permanecer orando y suplicando la ayuda del Espíritu Santo para tener la dirección y la guianza de tu presencia. Bendice los hogares y las familias y favorece a aquel, Señor mío, que buscó tu rostro. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor por su fidelidad, su misericordia, y que cada día, hermanos, vivamos en paz con la ayuda del Señor. Que Dios bendiga tu matrimonio y bendiga a nuestros hijos y nietos. Bendiciones, amén.